Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Durante este mes de agosto pensando, ¿no? Dios, ¿qué puedo compartir con los hermanos? Y a ver qué pones en mi corazón. Y me gusta hablar de algo que he vivido. Y bueno, no es que lo haya vivido ahora, lo he vivido hace algún tiempo, pero había algo en mi corazón sobre el Salmo 73, y yo no sé si lo habéis leído alguna vez. Yo pasé por una situación de gente que me rodeaba, que justamente era lo que pone el Salmo 73. O sea, si pedían algo en su corazón, desde luego tenían mucho más abundantemente de lo que pudiéramos pensar. Y yo me quejaba mucho, me quejaba, a lo mejor no con mis hermanos de la iglesia, pero llegaba a casa y a mi madre y a mi hermana las bombardeaba. Y un día, una mañana, cuando me levanté, mi hermana me había dejado una nota el día anterior en mi Biblia y me ponía, lee el Salmo 73. Y nunca pensé que el salmista pudiera expresar tan bien todo lo que yo estaba viviendo. Y cuando lo leí, me encantó ver que los salmistas del Antiguo Testamento fueran tan honestos en contar lo que les estaba pasando interiormente, tal cual, ¿no? No como ahora la sociedad, que, ¿qué tal estás? Oh, fenomenal, de vicio. Muy bien, y al mes siguiente ves que todo ha sido una catástrofe, pero todo es genial, fenomenal, muy bien. Yo creo que falta honestidad. Yo recuerdo cuando era pequeña que mi madre a lo mejor se encontraba con alguien, con gente de la calle, unos vecinos, y decía, ¿qué tal? Pues mira, me pasa esto, tal. La gente era como más honesta, ¿no? Y bueno, el caso es que el salmista en el Salmo 73 es honesto y expresa totalmente cómo se sentía. Y lo que encontramos en la Biblia desde el principio hasta el fin es el relato de los tratos de Dios en su pueblo. Estos hombres y mujeres que eran ciudadanos del reino de Dios, como lo somos, como lo sois vosotros, como lo soy yo. Y lo que nos cuentan sobre todo son sus ricas experiencias espirituales, con lo que luchaban, lo que les pasaba. Y si vamos viendo en los Salmos o vamos viendo en la Biblia, en los diferentes pasajes, nos podemos dar cuenta de que Satanás lo que intenta en su pueblo, sobre todo, es atacar, sembrando duda, temor, incredulidad, desánimo, frustración y descontento. Y yo creo que no soy la única. Yo creo que es una experiencia que nos pasa a todos por las diferentes circunstancias con las que nos encontramos. Que empezamos fenomenal, luego bajamos. Y Dios trata en todos esos puntos, ¿no? El Salmo comienza de una manera curiosa, lo voy a leer. Yo, desde luego, si hubiera escrito el Salmo del salmista, que dice todo lo que yo pensaba, no hubiera empezado como empieza él, yo lo hubiera dejado como sello final, para decir, esto, aquí termina. Pero el salmista lo que quiere sobre todo es recalcar y dejar bien claro desde el principio, después cuenta todo lo que pensaba, es lo bueno que es Dios para con su pueblo y con los limpios de corazón, ¿no? Voy a leer el Salmo para que entremos un poco más en la materia. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, ciertamente es bueno Dios para con su pueblo, para con los limpios de corazón. ¡Wow! Empieza fenomenal. Y luego dice, en cuanto a mí, ¿lo tenéis ahí? En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Tuve envidia, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto.
No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, y así es, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad, hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, Contra el cielo han puesto su boca, contra el cielo ponen su boca. Su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí que estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Nunca habéis pensado eso? Yo sí lo he pensado. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Seguid. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí que habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que, aquí está la solución del salmista, entré en el santuario, en la presencia de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantas, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura, y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Este me encanta. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Voy a orar. Señor, gracias por poder estar aquí con mis hermanos. Te ruego que tú pongas las palabras adecuadas en mi boca para que puedan llegar a los corazones y que podamos aprender y ser consolados y ser levantados, Señor. Señor, tú dices que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú. Gracias por estar con nosotros. Habla a nuestros corazones, fortalécenos, levántanos. Quita las cadenas, como decía Antonio. Haz que todo se caiga y que tú puedas ser levantado en este día. Que salgamos renovados, que salgamos fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este salmo comienza entonces con ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios del corazón. Es como si dijera, voy a dejar sellado, voy a contar luego cosas, pero primero quiero dejar bien claro que Dios es bueno. Este hombre nos cuenta que fue zarandeado. Si miramos, cuando Jesús iba a ser entregado, iba a ir a la cruz, les dice a los discípulos, no, le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para que seáis zarandeados como trigo. Dice, pero he orado que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, sabía que iba a hacer así también, cuando vuelvas, fortalece y levanta a tus hermanos. O sea que el pueblo de Dios es así. O sea,
viene Satanás, nos pone dudas, nos pone temor, nos pone desánimo, intenta zarandearnos, intenta debilitarnos para que no le miremos a él, sino que miremos lo que nos rodea, ¿no? Que es el caso de este salmista y del que me pasó a mí. Ahora, ¿qué le pasó a este salmista? Porque lo curioso es que cuando empieza a hablar, no dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y luego empieza, porque tienen, porque tienen, porque tienen, porque tienen, porque consiguen, porque tienen. Lo curioso es que no dice, pues tuve envidia porque a mí me va fatal, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa no sé qué, mi familia mal, mi trabajo mal, mi situación mal. No habla de lo que le está pasando a él. Simplemente habla de lo que está viendo en los demás, de su prosperidad. Y es súper curioso, ¿no? No se queja de su situación en sí, sino se queja de lo que está viendo en los demás. Todo le iba mal, pero su preocupación era fijarse en los impíos. Mirad, yo estuve en un trabajo en el que la gente que me rodeaba era como las películas, como las de Dallas y todas estas, en que todo les iba de fenomenal. O sea, pero fenomenal no, fenomenal. O sea, prosperaban en el trabajo, tenían ascensos, novios de estos que te hacen pedida con diamantes que no ves nada más que en las películas. Fin de semana me voy a Viena o ir a Barenbourg, o el otro al mes siguiente me voy a Venecia a oír a Pavarotti. Bueno, todo así constantemente. O sea, tenían un deseo en su corazón mucho más abundantemente. Entonces, llegaba un momento en que yo decía, pero a ver, esto no lo puedo entender. O sea, Señor, yo estoy intentando seguir aquí todo lo que dices en tu palabra. Me preparo por las mañanas, oro, intento hacer lo que creo que dices que debo de hacer, intento seguir tu voluntad. Y no me podía ir peor, os aseguro. Me iba mal en el trabajo, la salud de mi madre, problemas, todo. ¿Sabéis cuando todo empieza a ir mal y dice no hay 2 sin 3? No hay 2 sin 5, porque es que como que se multiplica. Increíble. Y dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando nos ocurre algo desagradable, generalmente decimos, no lo entiendo. O sea, yo es que con Dios siempre ando así, ¿no? Pues mira, me parece que o no lo estás viendo o te estás equivocando, porque esto no lo entiendo. O sea, lo digo con mi caso y a veces veo la situación de alguien y digo, pero no ves, pobrecillo, tendrías que aliviarle un poco, porque, o sea, lo que hago es que pongo a Dios a mi nivel, aquí. En lugar de verle como es ahí arriba, que Él controla y sabe lo que estoy haciendo, no, le llevo a mi nivel y entonces empiezo ahí con Él a decirle, pues no entiendo. ¿Y qué pasa? Que no vemos las cosas claramente. ¿Y eso es pecado? Pues no, depende de lo que hagamos con ellas, ¿no? Porque, como bien he dicho, Satanás viene a sembrar en nuestras mentes temor, duda, y entonces empieza a colocar pensamientos y nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos dejar que el pensamiento pase y se va, o podemos hacer que se detenga, y entonces se detiene y se va deteniendo y va anidando y va poniendo huevecillos y se va multiplicando, ¿no? Yo no sé si os pasa, pero luego por la noche todavía es como que más, o sea, los pensamientos van como todavía más deprisa, ¿no? Y empiezas a dar vueltas y vueltas. ¿O no? ¿Soy la única? No, vale. Entonces, el problema, el pecado no es que te vengan pensamientos de duda, que es normal, porque pensamos, que vengan pensamientos de temor, no. El problema es que nosotros los alberguemos y pensemos y los tengamos aquí y que los mantengamos, ¿no? Y entonces ya eso se convierte en tentación. Y sin darnos cuenta, la tentación entra y ya acabas haciendo la tuya.
y solamente ves lo que está pasando a tu alrededor. Por un momento tuve envidia de estos impíos. ¿Y qué pasa? Cuando pasa eso, el problema es que entramos en una ceguera espiritual. O sea, ya no somos capaces de ver las cosas como son, ¿no? Desde una perspectiva como lo veíamos antes. Cuando esos pensamientos y ese temor nos empieza a martillear en la cabeza, ya no vemos con claridad. Es como cuando hay bruma, ¿no? A veces lo ves, a veces no lo ves. Y cuando cada vez se va haciendo más espesa, pues ya no ves nada, ¿no? O sea, es como que se te quita la claridad con la que tú antes veías las cosas. Viene con mucha fuerza. Viene con fuerza. Perdemos el equilibrio y llega un momento en que no podemos pensar con lucidez. Solo llegamos a ver lo que realmente al diablo le interesa. El bombardeo que nos envía, ¿no? Y te hace preguntas así y te dice, a lo mejor en medio de la noche, ¿no te parece que en vano has limpiado tu corazón? ¿O no has pensado que quizá está algo mal en tu enfoque? ¿Crees en el Evangelio? Pero, ¿tú crees en el Evangelio? Pues mira lo que te está pasando. Estás cometiendo algún error. Te estás haciendo daño. ¿No ves que se te están pasando todas las oportunidades? Y llegas a pensar, se me están pasando las oportunidades. Se me están pasando las oportunidades de trabajo, se me están pasando las oportunidades de novio, se me están pasando las oportunidades, se me están pasando las oportunidades. Cada uno sabe en el punto en el que se le están pasando las oportunidades. Y esto aparece como un efecto enceguecedor. O sea, no puedes llegar a ver nada más. O sea, pues empiezas a pensar, pues claro, a todos estos les va fenomenal. Y estos son impíos y hacen lo que les da la gana. Luego, a lo mejor es que tengo algún enfoque que no está bien, ¿no? El pueblo de Dios está sometido a esto. Porque el enemigo lo que le interesa es debilitarnos. Quiere abatirnos. Y todas estas ideas que pasan por nuestra mente, ¿qué hacemos con ellas? Yo os cuento todo esto para que cuando os pase ahora dices, ¿y ahora con esto qué hago, no? ¿Qué hacemos con ellas? Pues intentar dejar que pasen. Porque las tentaciones vienen a Jesús. ¿Qué hizo Satanás? Fue y le tentó en el desierto. ¿Cuándo? Cuando más débil estaba. ¿Pero qué pasó? Él no pecó. Le tentó, pero él con la palabra, le dijo, hasta aquí. En las 3 cosas que le tentó. Y eran cosas fuertes. Él podía haber hecho. Él podía haber dudado, pero él sabía a lo que venía. Y lo que tenemos que hacer los cristianos es saber que Dios está por nosotros y que está a favor nuestro y que Él ha dado promesas para su pueblo. Lo que pasa es que tiene una manera muy peculiar de trabajar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si miramos la vida de José y dices, después de darle los sueños que le has dado, que le vendan sus hermanos, que le lleven de esclavo y que le metan en la cárcel sin tener culpa, pero Dios tenía un propósito precioso en su vida. Lo que quería era fortalecerle. ¿Sabéis que los árboles más preciados y los árboles más fuertes son los que crecen en los terrenos más áridos? ¿Por qué? Porque tienen que profundizar sus raíces para buscar el agua. Y luego, aunque vengan tormentas, vengan vientos, no les mueven. Mirad, el viernes, el último día que estuvimos en la playa, hubo una tormenta el jueves y el viernes cuando llegamos a la playa, el mar rugía. Una preciosidad. No os podéis imaginar las olas, lo altísimas que eran. Venía con una fuerza increíble. El sonido era ensordecedor, pero de esto de una belleza que dices, ¿qué fuerza puede tener la naturaleza, ¿no? que Dios ha creado? Y venían las olas desde lejos, ya veías que venían con una fuerza y decías, ¡mamma mía! Y llegaban al borde de la playa, ¿y qué creéis que pasaba?
separaban. Pues eso pasa en nuestras vidas. Satanás quiere removernos, pero ¿sabéis qué? No puede ir más allá de lo que Él ha permitido, porque Él lo que quiere es trabajar en nuestras vidas. El secreto del poder espiritual es darse cuenta de dos cosas. Dos. Una, que tengo que tener plena y absoluta confianza en Dios, porque no hay nadie como Él. Es poderoso, es omnipotente, Él conoce el principio de mi vida y mi final y Él sabe lo que mejor me conviene. Luego tengo que tener plena confianza absoluta en Él. Cuando un niño, su padre le lleva a la playa y el mar está así, el niño se agarra a la mano de su padre y sabe que no le va a dejar, que le va a proteger. Nosotros tenemos que pensar que Dios, pone la palabra, está por nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? O sea, tenemos que tener plena confianza, absoluta confianza en Dios. Positivo. Y luego, otra, la segunda es, ninguna en nosotros mismos. No, es verdad. No tenemos que confiar en nosotros mismos, porque nosotros somos como las olas, ¿no? Que nos van, nos llevan, a veces según si el aire es muy fuerte, nos zarandea. Ahora, este hombre perdió la paz, está claro, ¿no? Perdió la paz y se dio cuenta que algo estaba pasando. Y decidió entrar al santuario, que es lo que tenemos que hacer cuando estamos en una crisis de estas, ¿no? Frenar. Cuando murió un tío mío, teníamos que ir a Palencia al entierro y en Valladolid y Palencia hay muchísima niebla, pero una niebla en noviembre y diciembre muy, muy, muy densa y muy profunda. Y me acuerdo que iba conduciendo, era de noche, y llegó un momento en la carretera que directamente frené en seco, como si hubiera tenido un semáforo, porque era tan espeso que creía que me iba a dar contra una pared. Y espiritualmente a veces tenemos que hacer lo mismo, tenemos que decir, aquí me paro. O sea, este bombardeo, esta inquietud, esta ansiedad, esta falta de paz en la que me encuentro, no es Dios. Voy a volver. A ver tú, Señor, ¿qué estás diciendo, no? Y eso es lo que hizo el salmista. Entró en el santuario, entró en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Que las ideas se le aclararon. Ya no vio las cosas como las veía. Estaba perplejo. Ahora estaba enfocando las cosas desde otro punto de vista, no solamente como las había enfocado hasta ahora. Lo que hace una persona con sentido común normalmente cuando se encuentra en una situación es analizar los hechos. A ver, vamos a razonar y analizar los hechos. Pero dices, ¿cómo puedo encontrarme en una situación tan difícil y el impío estar floreciente si la palabra de Dios es correcta y verdadera? Y empezamos, tú. Ese enfoque es racional. Y normalmente nosotros, o sea, está bien pensar en lo que nos está pasando, por supuesto, pero también tenemos que llevarlo al enfoque de ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir en esta situación? Bien, está que analice mis hechos, pero tengo que empezar a mirar y a verlo como ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida en este momento? Porque el enfoque cristiano de la vida es totalmente diferente al enfoque natural de cualquier ser humano. Porque, por supuesto, nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas, y a la gente de la calle exactamente igual. Solamente que cuando dejas que Dios trabaje en ti dentro de esas situaciones, eso es lo que hace la diferencia. Esperar, porque como me queda poco tiempo, quiero dejar unas cuantas cosas. Cuando empezamos a pensar de forma, de esa manera, ¿no? Que estoy en crisis y todo me sale mal, ¿qué pasa? Empezamos a pensar de forma introspectiva. Mi problema, mi situación,
nos volvemos como las almejas. Cerramos nuestras conchas, ¿no? Y nos volvemos miserables, infelices, no queremos ver a nadie, es la típica señal, no queremos mezclarnos con el pueblo de Dios, sentimos lástima de nosotros mismos y decimos, qué injusto es todo lo que me está pasando, Dios se ha olvidado de mí, se ha dormido y... No, no es así. No es así. No es así. Si de verdad lees la palabra de Dios, si de verdad buscas en la palabra de Dios, vemos que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de amor y que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Y cuando nos lleva por unos determinados caminos es porque Él tiene un propósito muy claro y quiere hacer algo en el interior que nosotros no somos capaces de ver, porque a Dios el exterior le da igual. Nosotros en esta sociedad ponemos mucho interés en la parte externa, en cómo nos va afuera. Sin embargo, Dios trabaja en el interior, edifica sin ruido, porque a lo mejor yo te miro y no estoy viendo, no tengo la capacidad de ver lo que Dios está haciendo, pero luego pasa el tiempo y dices, ¡wow! Es increíble. Toda esa gente en la que yo tuve envidia, con el tiempo he sabido lo desastrosos que han terminado, matrimonios destrozados, los hijos problemáticos total, ni os puedo contar. Y yo digo, Dios, gracias, que tú nos llevas por caminos difíciles, pero tú nos haces profundizar y agarrarnos a ti. Y como dice en el Salmo, que Él te coge de tu mano derecha y no te deja, aunque creas que estás pasando por fuego, aunque creas que estás pasando por ríos impetuosos, que estás pasando por situaciones que te... No te ha dejado. Él está haciendo una obra preciosa. Nunca José hubiera llegado a gobernar como gobernó si no hubiera pasado por todos esos años que pasó siendo esclavo y estando en la cárcel. Nunca hubiera podido conseguirlo, pero ahí Dios hizo una obra. Ahora, ¿él qué hizo? Confió. ¿En quién? En el Rey de Reyes, en el Dios Todopoderoso. En el Salmo 37 es increíble porque el Salmo 37 también dice algo parecido. Dice, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ahora mismo? Pues a lo mejor no, pero Él, es su palabra, te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Situación, crisis. Señor, no entiendo mi camino. No sé qué estoy haciendo, no sé por dónde me llevas, pero confío en ti. Aquí estoy. Ayúdame. Aunque no lo entienda, dirígeme. Él dice, les enseñaré el camino que deben de escoger. Enséñame, Señor, el camino que debo de escoger. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Lo que pasa es que, claro, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Él tarda más de lo que a mí me gustaría, pero Él hace. Y dice, el 7, me encanta, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Esto es algo que yo he tenido que aprender. Pues como siempre me quejaba, esto fatal. Guarda silencio y dile, aquí estoy, Señor. Ayúdame a entender, ayúdame a hacer tu voluntad, aunque no entienda nada. El gran problema del salmista y el mío no era tanto su circunstancia, sino la actitud que él tenía. Su actitud con respecto al carácter de Dios. Porque si de verdad leemos la palabra, si nos empapamos de las Escrituras, podemos ver que Dios no te abandona, que Dios es fiel, que Dios sabe lo que hace, que Él tiene un propósito con tu vida, que Él te va a llevar a propósitos increíbles, pero confía en Él.
es la 1, lo voy a dejar. Quiero terminar. Me encanta cuando llega al Salmo, al punto, cuando entra en el santuario y dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Y sabéis qué nos pasa? Bueno, por lo menos a mí me pasa, o me ha pasado, que pensamos: Dios, es que yo soy tu hija, o sea, a mí me tienes que enchufar. Como la gente, ¿no? Pide un enchufe. Mi padre tiene un buen puesto, enchúfame. Me tienes que enchufar, me tienes que tal cual, prosperidad. ¿Sabes? Porque venimos con una actitud errónea. O sea, a Dios tenemos que alabarle por lo que Él es, no por lo que nos da. Eso es como los matrimonios de conveniencia, que se casan porque quieren los papeles y entonces te quiero mucho, pero no es el verdadero amor. O porque tiene mucho dinero. No, con Dios no es así. O sea, Dios no es así. Tú no puedes venir a Dios por lo que te vaya a dar y porque vengo a Dios porque me va a bendecir y nada más me va a bendecir. Claro que te bendice, pero a su manera, y a lo mejor es llevándote por tratos difíciles que no entiendes, pero Él te está bendiciendo. ¿Pasamos por crisis? Sí, pero ahí es donde nos fortalecemos. Dicen que las personas más fuertes son los que han pasado por dificultades y por situaciones complicadas en la vida. Y luego miras su interior y hablas con ellas y dices: ¡wow! Mi amiga Conchita dice: en la aceptación está la victoria. Y es verdad. A veces tienes situaciones en las que tienes que llegar y decir: Señor, yo acepto esta situación, no la entiendo. A lo mejor es un problema económico, a lo mejor tienes un hijo difícil, a lo mejor te ha dejado tu marido, yo qué sé, no sé. Son situaciones que ocurren en la vida. Y cuando tú llegas a aceptar la situación que Dios ha traído a tu vida, empieza la victoria, porque ya ves las cosas correctamente, en la actitud adecuada, y puedes caminar hacia Él y creyendo verdaderamente en lo que Él tiene que hacer. Me encanta porque estos hombres de la Biblia, tanto el Salmo 37 como el 73, relataron sus experiencias y sus reacciones. Y como resultado de todo lo que les pasó, propusieron ciertos principios, ¿no? Y el principio y el fin, en realidad, de la sabiduría cristiana, si vas tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, es estar cerca de Dios. Porque tan pronto nos alejamos cuando no entendemos, todo nos empieza a ir mal. Porque a veces decimos: bueno, pues aquí no me va bien, voy a empezar a hacer lo que hacen estos. Pero cuando tú has conocido a Dios, no te sientes bien. O sea, hay algo que no te deja. Hay ansiedad en tu corazón. No te sientes cómodo. Y tienes que volver y decir: Señor, perdóname, porque siervo inútil soy, ¿no? Tengo que poner en el Señor toda mi esperanza. Cuando miramos al futuro desconocido no sabemos lo que nos aguarda y cualquier cosa puede ocurrir. Si hay algo que todo el mundo anhela es seguridad, protección, que todo nos vaya bien, que todo vaya a pasarlo fenomenal. Pero ¿en qué estoy poniendo mi confianza, ¿no? Porque la vida para nadie, ni para los creyentes ni para los incrédulos, es lineal. Entonces, lo mejor que podemos hacer para andar en este camino es agarrarnos a la roca firme que nos lleva al sitio correcto, ¿no? El barco que llega a buen puerto, como siempre les decía a los adolescentes, el que sabe hacia dónde va, el que tiene el timón correcto, porque Dios es el que nos guía y el que lleva la brújula. ¿Solo Dios es? Leí el otro día. ¿Solo Dios sabe? Solo Dios puede, porque solo Dios es el verdadero sabio. Él tiene el principio y el final, y nosotros solo vemos en parte. Y
os animo a hablar con Él, con Dios, a buscarle, a obedecerle, a leer la palabra muchísimo, porque este libro no es como otros libros que nos informa. La Biblia transforma y además tiene ese poder, ¿no? Ese poder transformador. Así que agarraros a la palabra, agarraros a Él. Y aunque estéis, no sé por qué Dios ha puesto ese salmo en mi corazón. Yo no sé si hay personas que a lo mejor estáis en situaciones de este tipo en las que no entendéis, no veis nada, todo os parece difícil y hay momentos así en los que todo es muy difícil. Pero os aseguro que si seguís confiando en Él, no solo vais a salir victoriosos, vais a salir fortalecidos, vais a salir renovados y vais a poder ayudar a mucha gente. Porque lo bueno es cuando ya nos volvemos a Dios y dejamos de estar solos y no querer ver a nadie, volvemos al pueblo de Dios y vemos, anda, si a mi hermano le pasa esto, pero mira, me ha dado un salmo. Anda, si el otro, su situación es todavía peor que la mía. Eso es lo que tenemos que hacer como cuerpo, como pueblo. Venir, darnos palabra, darnos un salmo, darnos ánimo, darnos fuerza, porque todos estamos en la misma línea. Hoy a ti a lo mejor te va bien y a mí me va mal, pero mañana va a ser al revés, a ti te irá peor y a mí me irá a lo mejor mejor. ¿Por qué? Porque la vida es así y lo que tenemos que hacer es, cogidos de la mano, unidos en la fe, como vamos a ver en este retiro, unidos en la fe, fortalecernos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie, todos caminamos buscándole e intentando aprender cada día de su naturaleza. No dudéis nunca de su carácter, no dudéis de su carácter, porque Él no es cambiante, yo sí, Él no. No dudéis del carácter de Dios. Como dice al principio, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.